Leemos la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 1. Leemos el versículo 16 en el nombre del Señor Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego solamente. Apreciables personas, amigos oyentes del Evangelio de Jesucristo, señoras y señoritas que tienen la oportunidad de oír y de escuchar la palabra bendita de Dios. De una y de otra manera llegará las buenas noticias a oídos de cada persona, ya que el Evangelio es poder de Dios y traspasa fronteras, cual sea el obstáculo que hay y que existe, y que aún existe el enemigo, el diablo, que él no quiere que el Evangelio se predica. Pero este es un mandamiento de parte del Señor Jesucristo, por lo cual se tiene que predicar, se tiene que anunciar, se tiene que proclamar de la noticia buena que hay. Y a pesar de la situación que se vive en este mundo, a nivel nacional, a nivel internacional, mundial, las personas están preocupados, muchas gentes aún están confundidas. ¿Qué es lo que está pasando en esta tierra? El Evangelio, personas oyentes, siempre llegará en sus oídos de una y de otra manera, como en esta hora, a través de estas plataformas de diferentes redes sociales. Ustedes podrán oír una vez más el Evangelio. Es la responsabilidad de la Iglesia. Decía que cual sea la situación que se vive, la Iglesia tiene una responsabilidad, por lo cual no tiene que tener temor de lo que está pasando, menos vergüenza que se anuncie el Evangelio. Que yo quisiera en esta hora robar por un momento más de su atención y de su tiempo, ya que veníamos escuchando que mañana no sabemos lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir. Es que la verdad, personas, nosotros dependemos mucho de Dios y no Dios depende de nosotros, sino que nosotros dependemos del Ser Todopoderoso, el quien tiene ese poder sobre cada uno en la vida de nosotros. Si hoy estamos es porque Él nos concede la vida. Si tu amigo, si tu señora, señorita, aún escuchas este mensaje, es porque Dios quiere que oigas y que recibes también a Jesucristo en tu corazón. Pero mientras tanto que aún estás sobre la faz de la tierra, deseo con todo el corazón explicar estas palabras. Esta vez en esta carta del apóstol Pablo, el deseo de su corazón y el anhelo de él de ir a visitar a Roma. Pero que también dice él, yo tengo el deseo también de llevarles el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, este hombre era perseguidor de la iglesia, mataba a los cristianos, pero bendito sea el nombre de Dios, porque Dios mismo con su poder hizo cambiar a este hombre, y este hombre con toda seguridad y certeza, él dice, y yo no tengo vergüenza. ¿A quién me avergonzaré de poder llevar el Evangelio? Porque su certeza era de que si Dios me cambió la vida mía, si Dios me hizo transformar de una persona diferente, entonces ¿por qué yo tengo que avergonzarme
de llevarles el Evangelio a ustedes. Este es el deseo del apóstol Pablo, por eso él con toda firmeza y certeza en decir: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. En esta hora, señores, la bendita palabra del Señor nos muestra, así como venías escuchando, ¿qué es el Evangelio? La pregunta dirá usted: ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, personas, son buenas nuevas, son buenas noticias, pero en esto también consiste en de lo que tú venías escuchando. Aún veremos parte de eso también. Miremos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. El Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 45 y 46, dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Evangelio, personas oyentes, también se trata de esto. Se trata de la vida del Señor Jesucristo. Un día el Padre envió en esta tierra. Un día el apóstol Pedro se levanta ante una multitud y el apóstol Pedro dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, rendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Sí, señores, antes de la creación del mundo, el poder del Padre Todopoderoso, ante su conocimiento, porque ese Dios sabe todo lo que iba a acontecer, ante su poder que miraba el mundo entero, que un día quedamos esclavizados bajo el pecado, pero que llega ese momento de enviar a su Hijo en esta tierra, personas oyentes. La Biblia nos muestra que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Este es el Evangelio, personas oyentes. Esta es la buena noticia en que para el mundo hay salvación, en que para el mundo hay vida eterna. Pero ¿cómo se obtuvo esa salvación? ¿Cómo se realizó esa obra de salvación? Es mucho grande, señores, pero el tiempo no nos da para explicar. Es por eso que solamente tocamos parte de lo que estamos mirando, de lo que dice este evangelista. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Las Escrituras nos muestran que cuando Jesucristo fue enclavado sus manos, cuando fue enclavado sus pies por parte de aquellos soldados, después de que Cristo llega en ese lugar de la calavera, su rostro desfigurado, su rostro herido, sus espaldas azotadas con aquellos azotes, cansando y fatigado, llega el Hijo bendito de Dios. Este hombre era inocente, el limpio de manos y puro de corazón, el que nunca eludó su mente a cosas vanas. Este inocente llega en ese lugar todo herido y desfigurado. En boca de aquellas profetas, aquellos hombres de Dios decían, antes de que Cristo viniera en esta tierra, los hombres de Dios habían profetizado, como uno de ellos, el profeta Isaías: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura.
le veremos más sin atracción. Decía el hombre de Dios, Jesucristo estaba pendiente en esa cruenta cruz. Lo levantan en medio de dos malhechores. Jesús en medio de dos malhechores. La Biblia nos muestra que Cristo estuvo por 6 horas en esa cruenta cruz. Pero es lo que estamos encontrando en este versículo, que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. O sea, la Biblia nos muestra que desde las 12 mediodía hasta las 3 de la tarde surgió algo, señores, que nunca había visto la humanidad entera. Que ese día, en pleno día, se convirtió en tinieblas, se convirtió en noche. ¿Qué es lo que estaba pasando? La gente preguntaba. Es de que era el Hijo bendito de Dios, se estaba muriendo, el Redentor del mundo. Cristo moría en esa cruenta cruz. El siguiente versículo dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo en lengua hebrea, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amigos, en esta noche, personas oyentes, el Dios, el Padre, con su poder mismo, el que tenía ese poder, dejó desamparado a su Hijo. Dios el Padre sabía que Cristo era inocente, pero ¿cómo es posible que Dios mismo dejó desamparado a su Hijo? Y la explicación, señores, es de que por ampararnos a nosotros, un mundo perdido en el pecado, es para que el hombre y la mujer tenga el acceso libre para ir en los cielos, tenga la oportunidad de oír este evangelio, tenga el privilegio de que escuche las buenas noticias, en que en ese momento Cristo estaba sufriendo por nosotros, y de parte de la multitud que lo rodeaba, de parte de la gente que lo miraba y lo contemplaba, sabe que decía la multitud, si tú eres el Hijo de Dios, desciéndate en la cruz y creeremos en ti. ¿Acaso Cristo, señores, no tenía ese poder de hacerlo? ¿Acaso Cristo no tenía la capacidad de descenderse en esa cruenta cruz? Tenía, señores, pero no lo hizo a causa del hombre y la mujer, a causa de mi persona. La Biblia nos muestra de tal manera Dios amó al mundo, pero ¿cómo señores? De esta manera que entregó a su Hijo amado, y todo aquel que en él cree tenga vida eterna y no irá a condenación eterna. De esa manera Cristo estaba sufriendo por amor a nuestras almas. Por eso Él decía en palabras de profecías. Es por eso que quisiera en esta noche, personas oyentes del Evangelio que hoy están escuchando, que abres tu corazón, que eleves también tu mirada de fe en el lugar de los hechos, cuando Cristo decía que de parte de la gente recibió el escarnio y la burla, y que tan solamente la gente decía que tú un día levantaste a paralíticos, pero ¿por qué no te desciendes? En la cruz decía la multitud. La Biblia nos muestra que Cristo decía, o no os conmueve a cuánto pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Sí, señores, estas palabras de la gente llegó a herir
el corazón del Hijo bendito de Dios. Es por eso que Él llegó a decir, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, consoladores. Ninguno hallé, ninguna persona llegó a consolar el corazón de Cristo, señores. Ninguno llegó a decir, Cristo, espera, falta poquito. Cristo, este es el consuelo de tu corazón. No, señores, sino que de lo contrario, todos le dieron la espalda a uno de sus discípulos, quien llegó a decir, aunque todos te dejen, Señor, pero menos yo, y yo quiero ir contigo hasta la muerte. Pero eso nunca sucedió, señores. Este es parte del Evangelio, esta es parte de las buenas noticias, en que en Cristo hay salvación y vida eterna, porque así Cristo realizó la obra de salvación, porque así Cristo quiso morir en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz y le dirige la voz al Padre y le dice, ¿por qué me dejaste desamparado, Señor? ¿Por qué me dejaste desamparado? Decía el Hijo bendito del Dios eterno. La Biblia dice que después de esto Jesús clama de nuevo. Después de esto Jesús alza de nuevamente su voz al Padre, y esta vez le dice al Padre, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Cristo encomienda el espíritu al Padre, Cristo murió. Dice la Biblia que cuando Cristo murió, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo allá en el templo, dice la palabra que se rasgó ese velo de alto abajo, dando a entender que hay un camino para ir al cielo para todo ser humano. Así, de esa manera Cristo murió, señores, y este es el Evangelio que ha trascendido, que ha rompido fronteras, y no importa el obstáculo, y no importa cuál sea la adversidad que hay en el camino. Por eso la iglesia es su responsabilidad, como dijo el apóstol Pablo, que no nos avergoncemos de anunciar el Evangelio. ¿Sabe por qué, amigo? Porque este es el poder de Dios, y el poder de Dios que vemos nosotros en la creación, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, y aún Dios continúa hoy en día, señores, continúa con ese poder en los cuales podemos contemplar en los grandes, en los mares, como Dios trabaja con los seres que están en los mares, la multiplicación de estos seres en lo vegetal y aún en la humanidad, señores. Este es el poder de Dios. Pero en cuanto al Evangelio, la Biblia nos muestra que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, para toda persona que llega a creer. Este es la potencia del Evangelio, y este poder ha cambiado la vida de muchos de nosotros que un día llegamos a creer en el Señor Jesucristo. Cuando Él llegó a las puertas de nuestro corazón, y Él llama y Él toca, que un día nosotros no pudimos resistir ese llamado, que un día llegamos a entender
oigamos un versículo más y dice la palabra en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo conocido, personas oyentes. Jesús dijo y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En esta ocasión, señores, te decía que Cristo murió, pero Cristo no se quedó en esa cruz. Cristo fue bajado, sepultado, pero Dios con su poder, con esa capacidad, Dios mismo lo levantó de los muertos. Y Cristo esta vez se presenta a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra y en este poder. Y les dijo: vayan ustedes por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Señores, este es el poder del Evangelio que transforma la vida del ser humano, que transforma la vida de la mujer, que ha transformado la vida de millones y millones sobre la faz de la tierra. Y este pueblo se llama cristianos, y nosotros proclamamos que hay poder, sin igual poder, en la sangre bendita del Señor Jesucristo. Este es un mandamiento que la iglesia tiene que cumplir como sea. Señores, tiene que salir bajo esta responsabilidad de llevarte a ti, amigo, de llevarte a ti, joven, de llevarte a ti, señor. No sé, en donde quiera que estés, donde quiera que estés escuchando este Evangelio, señora y señorita, una persona necesitada que sabe también de su persona, que también sabe de su conciencia, que aún no tiene a Jesucristo en su corazón, que él sabe que aún no ha recibido este Evangelio, que aún no ha recibido a Jesucristo en su corazón. Y aquí la Biblia nos dice, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, es la capacidad de Dios para transformar la vida del ser humano. Pero para esto tienes que creer, amigo. Yo sé que es Dios, tiene la capacidad de transformar la vida de todas las personas cuando Él quiera y si Él quiera, pero en esta ocasión no lo hace a causa que también ha dejado el libre albedrío del hombre, la libertad del ser humano de escoger entre el bien y el mal, porque Dios mismo le dice al hombre: presento delante de ti la bendición y la maldición. Ahora tú eres responsable de tu propia decisión. Tu decisión determina tu destino, señora, señorita, de escoger el bien o el mal. Por eso Dios no quiere hacerlo y no lo hace, porque también consiste en su poder, que es ser tan poderoso para cambiar la vida del ser humano. Pero este poder se manifestará en tu vida, amigo, que si tú hoy, esta noche, abres tu corazón. La Biblia nos muestra que porque muchas veces este Evangelio no se ha manifestado en tu vida por la dureza del corazón del ser humano. La Biblia nos muestra: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, y para el día de la ira y del justo juicio de Dios, que va a derramar sobre la faz de esta tierra, porque Dios pagará cada uno conforme a sus obras. Pero esta noche, hoy es la noche
de poder, hoy es la noche de libertad, hoy es noche de salvación, porque en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna, y este es el Evangelio, este es la buena noticia, que hay salvación, que hay vida eterna, y esta es la capacidad, este es el poder de Dios para cambiar tu vida, amigo. Eres tú la persona necesitada, eres tú el hombre, eres tú la mujer que aún no tiene a Cristo en tu corazón. Si eso lo sabes, amigo, ¿por qué lo dejas para el día de mañana? ¿Por qué endureces tu corazón? Si Dios habla en esta noche, la Biblia dice que si oyeres, oí la voz de Dios, ¿por qué endureces tu corazón? Lo cual tienes que abrir en esta noche, cual sea tu situación. Puedes estar en una cárcel, puedes estar en un hospital, puedes estar en una cama, puedes estar en tu habitación, puedes estar pasando por situaciones difíciles, pero Cristo quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida, amigo. Eres tú la persona necesitada, que si has comprendido este Evangelio, que si has comprendido que Cristo está a la puerta de tu corazón y Él llama, Él toca, Él te dice, abre la puerta de tu corazón, amigo. No lo dejes para el día de mañana. Señora, señorita, en esta noche abre tu corazón y Cristo se manifestará en tu vida. Es fácil, que lo que tienes que hacer para recibir a Cristo en tu corazón. Último versículo para que llegues a entender y comprender la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 8 y 9. Más que dices, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabe por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Señores, esta es el poder, esta es la capacidad de Dios para salvarte, que si crees en Jesucristo, tan solamente en tu lugar donde estés, abre tu corazón y recibe a Jesucristo en tu corazón. Dios quiera, señores, que tú vas a recibirlo hoy y no mañana. Pero recuerden, personas, en el momento que ustedes se deciden por el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo les limpia de todo pecado, y que el Señor bendiga sus palabras.